Muchísimas gracias nuevamente, Keila. Y es parte de la historia actual ahora de la costa Caribe, costa atlántica de Nicaragua y de todo el país, porque ya la ley de autonomía en su artículo, perdón, ya la constitución política en su artículo 89, 90, 180, 181 aborda sobre estos temas del proceso de autonomía. Pero uno no puede hablar de autonomía ni de la ley si no nos remontamos un poco a la historia, porque en los años 80 fue una situación muy difícil para la costa Caribe, una guerra que nos, diría yo, prácticamente quebraba, una guerra civil que veíamos de que era importante abordar temas muy necesarios, especialmente en lo que se refiere a los temas de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes o comunidades étnicas, como se llamó, ya prácticamente después de la consulta amplia que se ha dado para la elaboración de la ley. Estas comisiones, esta comisión regional también surge de otras comisiones más sectoriales para abordar los temas de mayor importancia para entender esos usos y costumbres de la costa Caribe y cómo se podía identificar en el entramado nacional. Hay que acordarnos que la guerra de los 80 fue una guerra que prácticamente se veía la imposición del Estado nacional hacia los pueblos de la costa Caribe que se resistían a entender este proceso. Por lo tanto, cuando se dio por primera vez esta iniciativa, y hace poco terminé de leer el libro del profesor Pedro Chavarría, que se llama Padres y Madres de la Autonomía, pues se veía de que era una idea que surgía desde las reivindicaciones históricas de la costa Caribe. No olvidarnos de que en la costa Caribe nace de una historia de anexión hacia el resto del país y que además de eso, en esos tratados de anexión, pues se establecía algunos derechos de los pueblos y las comunidades de la costa Caribe que no estaban incluidos dentro de todas las condiciones que se definían en las políticas públicas del Estado. Por lo tanto, cuando se da estas diferencias y de criterios y de ideologías del Estado Nacional con la costa Caribe, pues simplemente era importante encontrar algunas alternativas para poder encontrarle una salida. Por lo tanto, cuando leemos sobre las iniciativas del doctor Ray Hooker e inclusive, ¿verdad?, de las iniciativas que se dieron para formar las comisiones y para poder entender qué es lo que quería la costa Caribe en este contexto de revolución, pues sale a la luz estas necesidades que fueron consultadas a la población. Inclusive en ese entonces era estudiante universitaria, fuimos consultados sobre esta ley y que en ese momento era un poco difícil entender hacia dónde vamos. Cuando uno lee lo que se observaba, por ejemplo, de personas que fueron parte de las iniciativas de la ley, la profesora Zoila Connolly, descansa en paz, o el doctor Roberto Hodgson, o Rayfield Hodgson, el mismo Ray Hooker y también Carlos Castro, pues nos encontramos que había una diversidad de pensamiento en ese momento, pero que prácticamente se perfila hacia el entender el proceso de autonomía. Y creo que Miguel González recoge muy bien en su libro Gobierno Pluriétnico que hasta el momento hemos encontrado que se requieren de mayor necesidad pues para poder hacer esto una realidad, especialmente en los procesos de elección de los consejos regionales, que era una visión que se recoge desde el proceso de lo que fue la Nación de la Mosquita y que ahora se trata de entender hacia qué dirección se debe de entender el proceso de desarrollo de la costa Caribe. Fue un proceso amplio y me acuerdo muy bien en 1990 cuando se eligen por primera vez estos consejos regionales, fue con un entusiasmo. Era el entender de la población de que la costa Caribe iba a despegar en su desarrollo, especialmente porque la historia misma nos ubicaba en condiciones deplorables de desarrollo, de falta de trabajo, de pobreza y en algunos casos pobreza extrema, y que ahora el proceso de autonomía iba a desarrollarse en mejorar estas condiciones. Simplemente encontramos de que
esta iniciativa de participación amplia, especialmente algunos de los concejales al inicio fueron electos a través de partidos políticos regionales autóctonos y que gradualmente se fue perdiendo en el contexto de las componentes políticas que se dieron ya a lo largo de las subsiguientes elecciones de los consejos regionales. Fue un proceso muy rico y creo que ahora se empieza a identificar algunas mejores maneras de entender el proceso de autonomía, que en todo caso es el proceso de la demarcación territorial, porque un proceso de autonomía sin entender la historia de los pueblos, el derecho al territorio y su historia, prácticamente pues nos conlleva a ir entendiendo mejor las condiciones en las cuales se desarrolló este proceso tan rico que llamamos autonomía.